¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me permito compartir mi conferencia titulada El encuentro de una península, la navegación de Francisco de Ulloa, gracias a la invitación de la Sociedad de la Antigua California, que en este 2021 le está dedicando en el séptimo festival a la temática de Cortés en California. ¿Qué mejor momento para reflexionar en torno a los 500 años de la exploración del Pacífico mexicano, así como la presencia de Hernán Cortés en California? Y yo quiero empezar mi participación trayendo a colación y a la memoria a un personaje muy interesante en Tijuana y Baja California. Me refiero al profesor Rubén Vizcaíno Valencia, que en 1967, en una de sus colaboraciones en la revista Huella, en agosto del 67, publicada aquí en la ciudad de Tijuana, en un artículo que le llamó Que la península de Baja California sea un solo estado. ¿A qué se refiere a Vizcaíno? Bueno, él decía que la historia de Baja California Sur debe formar de la nuestra, es decir, de la parte norte de la Baja California, y no separarnos por conveniencias políticas. Pero además agregaba, debemos de vernos como una unidad geográfica indivisible. El objetivo de Vizcaíno, más allá de unirse a ambas entidades en forma política o económica, para él lo importante era un solo criterio, que no haya divisiones geográficas para investigar y difundir el pasado baja californiano, es decir, es juntar la historia peninsular. Claro, él seguía el espíritu de su amigo, el profesor don Pablo L. Martínez. Y creo que hoy, precisamente en el 2021, diversas instituciones académicas y culturales, tanto de Baja California Sur como de la Baja California, se están juntando precisamente para reflexionar en un tema en lo común, como es la presencia de Hernán Cortés en nuestra región peninsular. Y bueno, eh, en síntesis, mi plática, el encuentro en una península, la navegación de Francisco de Ulloa, quien fue un explorador y navegante español, a quien se le considera como el primer personaje que viajó y exploró en lo que hoy se conoce como el Mar de Cortés o Golfo de California, y parte de la costa de la California por el lado del Océano Pacífico. El capitán Ulloa, con este viaje de exploración, dejó un importante legado a la geografía peninsular, así como una aportación importante al conocimiento científico y de las fronteras de esa época. De ahí que tiene un papel sobresaliente en la historia de las Californias, pero también del noroeste mexicano. Pero ¿quién era Francisco de Ulloa? Se tienen referencias que Ulloa nació en la población de Mérida, España. Sus padres fueron Francisco de Ulloa y Sancha Gutiérrez. Se sabe que pasó a la Nueva España en 1528 y el cronista Bernal Díaz del Castillo no lo registró entre los conquistadores importantes que llegaban a estas tierras novohispanas. Tampoco el escritor Francisco de Casa hizo mención de Ulloa en sus trabajos que realizó sobre un levantamiento de los primeros pobladores españoles en la Nueva España. Sin embargo, existe la probabilidad que haya tenido cierta vinculación de parentesco con el marqués del Valle de Oaxaca, Hernán Cortés, con quien, por cierto, tuvo una marcada cercanía en sus viajes exploratorios por la California. Sobre la muerte de Francisco de Ulloa existen dos versiones. La primera está basada en la obra de Antonio de Herrera y Tordesillas, quien señala que en la expedición de 1539, en el que se encontraba al frente de Francisco de Ulloa, nunca regresó de su viaje por la corta costa noroccidental de las Californias a tierra firme. Al respecto, señala el cronista que ya para finalizar el recorrido de la expedición se dio la necesidad de realizar reparaciones a las naves. La embarcación más afectada era la Santa Agüeda, que regresó con la tripulación descontenta y poco hábil para las labores de viaje, mientras que la nave reparada, Trinidad, el capitán Ulloa reprendió su exploración con la gente de su confianza y que nunca más se supo de él ni de sus hombres. La segunda versión es sustentada por Bernal Díaz del Castillo, y de ahí lo citan diversos historiadores contemporáneos, especialmente extranjeros, quien en sus crónicas registró que Ulloa regresó de sus exploraciones en 1540 a la Nueva Galicia, hoy región de Jalisco, y ahí fue asesinado por un soldado en ese mismo año de 1540. Con respecto a las expediciones cortesianas, hay que señalar que en el año 1535 Francisco de Ulloa fue uno de los principales colaboradores de Hernán Cortés en el viaje que éste hizo personalmente a la tierra de la Santa Cruz, hoy conocida como La Paz Baja California Sur.
Este viaje, como las dos anteriores expediciones cortesianas en la exploración de la Mar del Azur, se realizaron con el objetivo de iniciar la colonización del extremo meridional de lo que hoy es la península de Baja California. Así se hizo con el establecimiento de una reducida colonia llamándola Santa Cruz, ya que habían arribado precisamente el día 3 de mayo, que se le considera como el Día de la Santa Cruz. Las primeras expectativas de Cortés era por lo menos permanecer un año en ese lugar. Sin embargo, hacia fines del mismo año de 1535 o principios quizá del 36, el marqués Cortés tuvo que regresar a la Nueva España debido a la llegada de Antonio de Mendoza a la capital novohispana con el nombramiento de primer virrey de esta capital de la Nueva España. Otro factor para su regreso fue la solicitud expresa de su segunda esposa, doña Juana de Zúñiga, quien había enviado 2 embarcaciones en su búsqueda, llevándole también la noticia de la llegada de Mendoza. Por estas razones, Ulloa va a jugar un papel importante en este momento, ya que por instrucciones de Cortés permaneció en la península por un corto tiempo, como comandante de un pequeño destacamento de fuerzas españolas, pero tuvo que retornar a la Nueva España a finales de 1536 por órdenes expresas del referido virrey. Viaje de Francisco de Ulloa por la California entre 1539 y 1540. A su regreso a la Nueva España, no existen referencias en qué se desempeñó Ulloa entre los años de 1536 a 1539, pero es muy probable que estuvo organizando la denominada cuarta y última expedición marítima patrocinada por Cortés hacia la California. Entre otros aspectos, se puede mencionar que Ulloa estuvo trabajando en la construcción de nuevas embarcaciones o bien reconstruyendo las mismas utilizadas en su anterior viaje, abasteciéndolas de alimento y armando la tripulación con gente de armas. En este nuevo viaje, el capitán Ulloa será el principal responsable, muy a pesar de los diversos obstáculos y diferencias que existieron entre Cortés y el virrey Mendoza. Así, entre 1539 y 1540, por indicaciones del mismo Cortés, Ulloa llevó a cabo una exploración marítima partiendo desde el puerto de Acapulco el día 8 de julio de 1539, en las mismas 3 embarcaciones que habían realizado la anterior expedición con Cortés en 1535, es decir, la Trinidad, la Santa Hueda y el Santo Tomás. Entre las recomendaciones que llevaba Ulloa eran que prosiguiera las costas del Mar del Sur, hoy California, iniciando donde habían llegado en su viaje anterior, partiendo hacia el norte, buscando las míticas 7 ciudades en las que se suponía existían mucho oro y riquezas. El itinerario de Ulloa siguió en dirección al norte a lo largo de las costas hasta entonces conocidas de la Nueva España y que hoy en día comprenden los estados de Michoacán, Jalisco, Colima y Sinaloa. En el inicio de su recorrido, tuvieron que realizar la primera parada en el puerto de Santiago de Buena Esperanza, en uno de los actuales pequeños puertos de la bahía de Manzanillo en Colima, ya que las naves sufrieron un percance que propició un cierto retraso de varios días. Allí repararon las naves y se reabastecieron de alimento y agua. Al reiniciar el viaje, el 23 de agosto de 1539, sufrieron varios días de mal tiempo que propició que cerca de Sinaloa se perdiera el navío Santo Tomás, reduciéndole a 2 embarcaciones la flota de Ulloa. Llegaron a California el 31 de agosto, a la altura de la ya conocida bahía de Santa Cruz, hoy La Paz, Baja California Sur, en las islas de Santiago y de las Perlas, actualmente denominadas de Cerralbo y del Espíritu Santo. En ese lugar, el capitán Ulloa logró reconocer el asiento que había formado Cortés en 1535, como casas destruidas que tenían signos de haber sido incendiadas, así como los restos de ollas, botijas y maderas, y otros instrumentos dejados en el lugar. Después de permanecer algunos días en ese sitio y en espera del barco perdido del Santo Tomás, Ulloa y su tripulación salieron en su búsqueda, tocando la costa de Sinaloa, en el río Fuerte, del cual Ulloa lo describe en su narración que el día 11 de septiembre de 1539, en el que señala que encontró, cito, un río muy grande y de 2 bocas, el cual echaba de sí muy grande cantidad de agua blanca al mar, y tanto que se entraba 4 o 5 leguas la mar adentro, no tan salada como la del mar, está en altura de 20 o 7 grados y un cuarto, pusimosle por nombre Río de Nuestra Señora, por verle en su día. Termino cita. Posteriormente, Ulloa continúa su viaje llegando el día 15 de septiembre a la bahía de Tres Esteros, a la que le pusieron por nombre Esteros de la Cruz, así como al río Mayo,
Para el 17 de septiembre arribaron al río que denominaron San Francisco, hoy llamado Río Yaqui, y el día 18 llegaron al actual puerto de Guaymas, Sonora, denominado como el Puerto de Puertos, por su excelente composición geográfica y sus numerosas caletas y puertos reducidos, pero limpios y hondos. De allí se adentraron en el mar y localizaron a las actuales islas de Tiburón y Ángel de la Guarda. Por cierto, a esta última, por su gran extensión, la consideraron como tierra firme. Enseguida se introdujeron por el norte, eh, por el actual conocido Golfo de California, iniciando por primera vez en el recorrido hacia el norte por la costa occidental y la oriental del mar interior, recorriéndolo hasta alcanzar la desembocadura del río Colorado, donde hoy se encuentra el actual municipio de Mexicali, en el estado de Baja California. Por cierto, cerca del río Colorado, ubicado en un conjunto de peñascos blancos, altos y puntiagudos, que le llamaban los diamantes, hoy denominado rocas con sac. Precisamente en ese justo momento se inicia la interesante descripción de Ulloa que permitirá establecer la peninsularidad de la California. Es en este sitio donde Ulloa y su gente pudo diferenciar los cambios tan drásticos de las mareas entre el mar abierto del Golfo como las aguas bajas del río Colorado, así como de los bajos que lo rodeaban y las montañas que existían en tierra firme, porque comprendieron que ya no podían continuar navegando más hacia el norte. Fue aquí donde Ulloa bajó a tierra firme y levantó un acta de posesión con el nombre de Arcón de San Andrés, refiriéndose al estuario del río y al mar Bermejo, por lo colorido de las aguas arrojadas por el río que hoy conocemos como Colorado. Con referencia al Ancón, Ulloa lo designó así debido al estuario que cerró su recorrido en vía hacia el norte. Con ello, los expedicionarios tuvieron la certeza de la continuidad de las costas que venían recorriendo y al seguir el rodeo de la parte sur y después hacia el norte, se dieron cuenta de la peninsularidad de la California. Al respecto, el capitán Ulloa anotó en el acta correspondiente posición del lugar lo siguiente, cito: yo, Pedro de Palencia, escribano público de esta armada, doy fe a verdadero testimonio como en 28 del mes de septiembre de 1539, el muy magnífico señor Francisco de Ulloa, teniente gobernador de capitán de esta dicha armada, por el ilustrísimo señor Marqués del Valle, Oaxaca, tomó posesión en el Ancón de San Andrés y Mar Bermejo, que es en la costa de esta Nueva España hacia el norte, que está a la altura de 33 grados y medio, por el dicho señor Marqués del Valle, en nombre del emperador nuestro señor rey de Castilla, actual y realmente poniendo mano a su espada, diciendo que si había alguna persona que se lo contradijese, que él estaba presto para defender, cortando con ella árboles, arrancando hierbas, maniando piedras de una parte a otra y de otra a otra, sacando agua de la mar y echándola en la tierra, todo en señal de la dicha posesión. Cito, esta cita es importante. Para el día 28 de septiembre, inició el recorrido del litoral hacia el sur de la península, descubriendo la bahía de San Luis Gonzaga, a la que le pusieron Puerta de los Lobos, en el que destacaba lo importante de este puerto de abrigo. En esta región existe también la primera referencia del encuentro con habitantes avistados en la zona, tratándose de una pequeña población pesquera de origen cochimí. Cito, vimos antes que nos desembarcáramos estar a la costa un hombre viejo y otro mancebo con 3 o 4 muchachos, y viendo que llegábamos cerca de ellos, le mandaba el mancebo a uno de los muchachos un arco y una flecha que tenía un poco apartado de él, y él trayéndoselo le tomó y tentó, y estuviese quedó él y los demás sin ningún sobresalto ni espanto, aunque llegamos cerca de ellos. Él y los demás eran gentes desnudas y sin ninguna vestidura, ni ropa ni cobertura, estaban trasquilados, las trasquilas de 2 o 3 dedos en lo largo. Termino cita. El 7 de octubre llegaron a la bahía de San Marcos, hoy bahía de Los Ángeles, donde se levantó otra acta de posición, navegando a lo largo del canal que separa la isla del Ángel de la Guardia con respecto a la tierra firme baja californiana. Aquí también tuvieron encuentro con aborígenes de la zona. Más adelante del trayecto encontraron otras islas que hoy se llaman San Lorenzo, Tortuga y San Marcos.
En estas inmediaciones de estas costas y hasta lo que actualmente se conoce como Caleta de San Lucas, tanto Ulloa como el piloto Preciado coincidieron que se trataba de la misma tierra a la que anteriormente habían recorrido en los alrededores de la Santa Cruz, por lo que decidieron continuar su viaje de navegación directamente hacia ese puerto ya conocido. En el transcurso de esta parte del viaje, pasaron por el río de Santa Rosalía, Mulegé, Bahía Concepción, río del Carrizal o el río de San Bruno en Loreto. En esta última se levantó otra acta de posesión fechada el 15 de octubre y arribaron al puerto de Canoas, hoy llamada Bahía Dolores, en muy cercano al puerto de Santa Cruz, en el actual Pichilingue, el día 19 de octubre de 1539. En esta zona conocida de Santa Cruz, Ulloa aprovechó su estancia para restablecerse de agua, leña y alimentos con el fin de continuar su expedición que según las instrucciones de Cortés debería continuar hacia el sur de la California por el lado del Océano Pacífico. De esta manera, iniciaron su recorrido por el litoral externo de la península. El primer lugar que encontraron fue el canal que existe entre la isla de Santiago, ahora de Cerralbo, y la tierra firme. De allí un mal tiempo los obligó a devolverse a la punta de San Lorenzo, frente a las Islas de las Perlas, conocido hoy como el del Espíritu Santo. El 4 de noviembre salieron de esta zona y llegaron hasta el hoy conocido Cabo San Lucas. A partir de ese momento del trayecto de navegación de Francisco de Ulloa, comenzaba el descubrimiento de las costas correspondientes al litoral occidental de la península de la Baja California, hasta entonces totalmente desconocidas. Inició la travesía el 7 de noviembre, pero se encontraron con malos tiempos para navegar con buen clima. En este recorrido pasaron por la región llamada Bahía de Magdalena, Bahía de Santa Marina, Bahía de las Almejas, Isla Santa Margarita, cerca de la Punta Tosco, Laguna de Santa Catalina, donde se levantó la sexta toma de posición fechada el 1 de diciembre. Siguieron su ruta establecida, pero el mal tiempo propició que se refugiaran en la actual punta de San Juanico. Aun cuando se habían hecho a la mar de nueva cuenta, el mal tiempo hizo que la flota regresara a tierra firme en los que ellos le llamaban Punta de Trinidad, pero que hoy se conoce como Punta Tosco. Esto el 12 de diciembre. Aquí por primera ocasión tuvieron un acercamiento pacífico con los aborígenes del lugar, los cuales, por cierto, ya habían tenido un enfrentamiento belicoso con ellos en su visita anterior. De hecho, se dio un intercambio de objetos entre ellos. Los nativos les ofrecieron conchas de ostras con perlas relucientes, les dieron a conocer sus cantos y danzas en simbólicos rituales. Sin embargo, después de algunos días tuvieron diferencias y finalmente llegaron a intercambiar flechazos y disparos de arcabuces. Continuaron su itinerario por la costa el día 21 de diciembre, navegando por las costas hacia el norte, pasando por las actuales bahías de la Asunción y de San Roque. Enseguida llegaron a lo que hoy se conoce como Bahía de Vizcaíno en enero de 1540 y de ahí hasta llegar a la isla de Cedro, donde se levantó la última acta de posesión el día 20 de enero de 1540. En este lugar, los expedicionarios van a tener nuevos acercamientos amistosos, pero también agresivos con nativos isleños y de tierra firme. Al respecto, el mismo Ulloa registró en su diario, estaba otro asiento de gente viéndoles surgido cerca de ellos para verlos y poder buscar agua. Y viéndonos ellos surtos allende el asiento, 5 o 6 hombres se vienen por la Trinidad, que estaba más cerca, en 3 balsas, y llegaronse a ellos sin ningún temor ni sobresalto. Y los de la Noa le dieron cosas de rescate y a los indios a ellos pescado, y los unos a los otros se lo daban con las propias manos. Y así estuvieron un ratillo dando y tomando los unos con los otros. Mostraban los indios mucha manera de regocijo con los de la nao. Salen otras 2 balsas, la una con 4 hombres y la otra con 2. Y se llegan al bordo dándonos un poco de agua que traían en un buche que le habían señalado que trajeses. Dímosles las cuentas en recompensa de ella. Cito, termino la cita. Durante los siguientes meses continuaban explorando entre la isla de Cedros y la bahía de Vizcaíno, descubriendo la isla que le llamaban San Esteban o de Cazones, hoy denominada de San Benito. Precisamente en esta región, debido al mal clima y fuertes tempestades, así como por cuestiones de las enfermedades de algunos de sus hombres, Ulloa decidió que la embarcación de la Santa Hueda regresara a tierra firme, llevando consigo el memorial del viaje, y Ulloa continuó su travesía en la fragata Trinidad.
Ahora bien, quiero hablar un poco de las aportaciones científicas del viaje de Ulloa. Una de las principales aportaciones que realizó Francisco Ulloa de su viaje fue la elaboración de una crónica puntual de su recorrido. Ulloa, con apoyo del capitán del segundo barco y piloto mayor de la Armada, Francisco Preciado, elaboró una relación sobre su viaje en las que destacó cuidadosas anotaciones sobre la naturaleza de la península y especialmente de su medio geográfico, con ubicaciones, posiciones geográficas y toponimia de los sitios descubiertos, lo que permitió en esa época tener conocimiento mucho más preciso y amplio de las nuevas tierras de California. Asimismo, anotaban aspectos etnográficos de los nativos que tuvieron contacto, como formas de vidas, costumbres, alimentación, lenguajes y tradiciones. Dicho texto se publicó en las cartas de relación de la conquista de América de Hernán Cortés con el título de Relación y Memoria del viaje de descubrimiento con el nombre de nuestro Señor que se ha hecho. Esta relación del viaje de Ulloa fue muy poco difundido por los escritores contemporáneos de mismo Ulloa y Cortés. Solamente este último fue quien en sus escritos los transcribió. No fue sino hasta el año de 1556 cuando el italiano Gian Battista Ramusio publicó su obra Navegaciones y viajes por el mundo, y en su tercer volumen incluyó íntegro el diario de Ulloa. Es interesante comentar que hasta hoy no se conoce el documento original de la relación de Ulloa, sino solamente la versión italiana referida. Desde 1927 y 1929, Henry Warner realizó el más cuidadoso estudio y comentario sobre el texto de Ulloa y Preciado. Sobresale mencionar que en dicha relación, Ulloa inscribió las 7 actas de posición que se levantó durante su recorrido a esos lugares que nunca había, ningún español había recorrido con anterioridad. La primera acta registró el formal inicio del viaje a la altura de los ríos de San Pedro y San Pablo, hoy actual río de Sinaloa, y así sucesivamente. Las otras actas las fueron levantando en diversos lugares a lo largo de las costas californianas, siendo la última la del 20 de enero de 1540, correspondiendo a la posición de la hoy conocida Isla de Cedros sobre el Océano Pacífico a la altura de poco más del paralelo 28. La trascendencia y peculiaridad de este viaje fue que Francisco de Ulloa fue el primer explorador español que recorrió las costas interiores del Golfo de California, así como la costa del Pacífico hasta la altura de la Isla de Cedros. Con ello, el viaje de exploratorio de Ulloa se destacó por la determinación científica de la configuración peninsular de Baja California. Es decir, con este viaje de Ulloa se confirmó que California estaba unida al continente y no era una isla como se presuponía en esa época. También, esta exploración fue considerada como un descubrimiento muy importante para la historia, dejando una serie de descripciones de sus aportaciones al conocimiento náutico, geográfico y cartográfico de ese tiempo. Especialmente, es oportuno destacar que según el doctor Miguel Portilla, la verdadera importancia y principal aportación del viaje de Francisco de Ulloa radicó en proporcionar la información necesaria y fundamental para que se integrara la cartografía de la época en forma precisa y lo referente a la peninsulariedad de la Baja California. A partir de entonces, los mapas elaborados por cartógrafos integraron los conceptos iconográficos del viaje de Ulloa. Carlos Lascano, quien ha realizado investigación histórica de investigaciones de la historia regional y sobre todo ha emprendido el rescate de diarios, cartas y memorias de exploradores y padres misioneros, señala que Ulloa, cito, fue el primer europeo en llegar al territorio actual del estado de Baja California. En septiembre de 1939, Ulloa alcanzó la desembocadura del río Colorado, demostrando que la California era una península. En ese tiempo se especulaba que podría ser isla, pero cuando durante la navegación se elaboró un mapa, quedó muy claro que se trataba de una península. Además de estos hallazgos, Ulloa encontró la isla del Cedro, la que la bautizó con ese nombre, y en ella acampó durante 3 meses. Hacia mayo de 1540, Ulloa regresó a la Nueva España. La navegación de Ulloa fue notable, ya que exploró mares totalmente desconocidos en ese tiempo, agregando la península de California a la cartografía mundial. Muy interesante la referencia de Carlos. Y termino mi participación precisamente con otra cita del mismo Carlos Lascano, en el que dice, en su libro más reciente, titulado Cortés en California, de este año 2021, Lascano menciona: a diferencia de las navegaciones anteriores mandadas por Hernán Cortés a explorar la Mar del Sur, la de Francisco de Ulloa fue la que tuvo consecuencias geográficas más notables.
Enviado originalmente a buscar las míticas 7 ciudades, en realidad la que encontró fue una tierra descubierta por Cortés, era una península y no una isla como se venía creyéndose. Tampoco vio tesoros ni oros, ni ciudades o otras fantasías que movieron a los participantes a esta exploración. En cambio, fue descubriendo una costa bella y desolada, llena de playas y acantilados, con bahías y puntas de piedra que delimitaban un mar intenso habitado por grupos indígenas que se habían adoptado a la geografía desértica. Francisco de Ulloa es uno de los personajes más importantes de la historia del noroeste de México. Con su navegación se complementó el reconocimiento de las costas de Sonora y de casi toda la península de Baja California. Quiero terminar más precisamente mostrando algunos mapas precisamente de la época donde ya se incorpora el conocimiento que aportó la exploración de Francisco de Ulloa. Por ejemplo, en 1542, a 2 años del viaje de Ulloa, en este mapa de Batista Agnese de 1542, delinea la mayor parte de la península californiana utilizando la toponimia de la expedición de Francisco de Ulloa. Este mapa viene aparecido en el libro precisamente que mencionaba, bueno, estos libros de Carlos Lascano llamado Ensenada a través del tiempo, publicado en 2003. En este otro mapa de 1543, de Domingo del Castillo, que es uno de los más importantes de la época, es el primer mapa que aparece California como una península y registra también la toponimia del viaje de Ulloa de 1539 a 1540. Es muy interesante por la puntualidad de la descripción de cada uno de los recorridos que hizo Ulloa, tanto por las costas de Sinaloa, Sonora y todo el Golfo de California y pues el Mar del Pacífico. Este otro es un mapa de 1550 de Pedro de Medina, donde también ahí se pueden ver los avances de la navegación de Francisco de Ulloa. Y este mapa es más interesante porque ya tiene color, pero destaca precisamente ya la peninsularidad de lo que es la Baja California. Y finalmente este mapa mundi de Francesco Grisciolfi, también alrededor de 1550, pues aprecia el norte de la Nueva España, las míticas 7 ciudades, las que fueron buscadas por la expedición del capitán Francisco de Ulloa. Claro, esas 7 ciudades, pues estas 7 ciudades nunca fueron encontradas, simplemente existió siempre en el imaginario de los exploradores españoles. Finalmente, comparto alguna bibliografía que consulté para esta exposición, recomendando varias de esas lecturas para poder ampliar más el conocimiento sobre este personaje importante de nuestra historia peninsular como fue Francisco de Ulloa. Y pues destaco sobre todo el trabajo de Julio César Montané Martí, titulado Francisco de Ulloa, Explorador de Ilusiones, Hermosillo, Universidad de Sonora, 1995. Pero todos estos trabajos, pues tanto de Lascano como del doctor Miguel Portilla, Miguel Mates, de Ignacio del Río, pues hablan de esas exploraciones cortesianas y entre ellas el de Ulloa. Pues muchísimas gracias, esperando que haya sido de su interés esta participación de su servidor. Muy buenas tardes.